Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 136. Comenzamos. El documento 136 se titula El bautismo y los 40 días. Jesús comenzó su ministerio público en el apogeo del interés popular por la predicación de Juan y en la época en que el pueblo judío de Palestina estaba ansiosamente esperando la aparición del Mesías. Sección número 1. Los conceptos del Mesías esperado. En general, los judíos consideraban que la historia de su nación comenzaba con Abraham y culminaría con el Mesías y de la nueva era del reino de Dios. Ellos lo consideraban como el siervo de Dios, luego el Hijo del Hombre, el Hijo de David, y algunos llegaron a referirse a él como el Hijo de Dios. Y ya en los días de Juan y Jesús habían desarrollado la idea de que el Mesías sería un israelita perfeccionado y representativo, quien los liberaría del imperio y ocuparía el trono de David. Y así perdieron de vista la personalidad del Mesías. Los judíos se criaron en la doctrina de la Chequina, presunto símbolo de la presencia divina que realmente no se veía en el templo. Ellos pensaban que el pecado de Adán fue su maldición y la maldición de la raza humana. Otros creían que Dios creó al hombre con características del bien y el mal y luego se arrepintió de haberlo creado. Y por tanto, que el Mesías venía a redimirlos de esta naturaleza malvada, y el cristianismo abrazó esta creencia y la mezcló con la vida de Jesús. Muchos hablaban de arrepentimiento y eso explica la atracción inmediata al mensaje de Juan. Pero había un rasgo del autootorgamiento de Micael que nunca los judíos pensaron, y era la unión de las dos naturalezas del Mesías, la humana y la divina. Ellos lo concebían como uno o el otro, pero no combinado. Y esto fue también el gran escollo de los primeros discípulos de Jesús. La encarnación del Creador en forma de criatura tampoco había sido revelada de antemano. El mundo no supo nada hasta que el Hijo Creador se hizo carne y habitó entre ellos. Sección número 2. El bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado en Palestina en la época del apogeo de la predicación de Juan. Los judíos pensaban que el pecado de uno solo de ellos podía llevar a la perdición a todo el pueblo de Israel. Y por eso no es de extrañar que gran número de ellos acudieran al bautismo de Juan. Ellos sentían que pertenecían a una nación maldita por el pecado. Cuando Jesús de Nazaret bajó al Jordán para ser bautizado, era un mortal de este mundo que ya había alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana en todo lo relacionado con la conquista de la mente y la identificación del yo con el espíritu, tal y como puede sucederle a cualquier humano, solo que su ajustador del pensamiento era muy experienciado y preparado para esta misión. Cuando un mortal llega a tales niveles de perfección de la personalidad, ocurren esos fenómenos de elevación espiritual que culminan en la fusión del alma madura con su ajustador divino asociado. Y es ahí donde se produce un cambio de naturaleza. Debió ocurrir la fusión en esta ceremonia del bautismo cuando el Espíritu dijo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Pero ocurrió algo diferente. Ese fue el fin de su vida puramente humana en Urantia. Y ese día el ajustador residente se despidió de Jesús y viajó a Divinington como un ajustador personalizado y jefe de su clase en todo el universo local de Nevadón. Y pudo Jesús ver a su propio ex espíritu después, su propio espíritu divino, descendiendo sobre él en forma personalizada. Y Juan y sus hermanos escucharon el mensaje: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Pero solo Jesús pudo ver a su ajustador. Luego que el ajustador hubo hablado, regresado y ahora exaltado, todo esto fue en silencio. Jesús oró el Padre Nuestro y al terminar vio los cielos abiertos
y se vio a sí mismo tal y como era antes de venir. Esta visión fue solo para Jesús. Jesús se bautizó, no para arrepentimiento puesto que era sin pecado, sino para consagrarse al cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Desde entonces ya Jesús funcionaba como un alma ascendente que logra fusionar con su ajustador. Se apartó 40 días para discurrir sobre diversos problemas. Sección número 3. Los 40 días. Ya Jesús había resistido la gran tentación cuando estuvo en el monte Hermón, y como un mortal se enfrentó a Caligastia, el príncipe de este mundo, y lo derrotó. Y esto convirtió a Jesús de Nazaret en el príncipe planetario de Urantia, quien muy pronto sería proclamado soberano supremo de Nevadón. Durante estos 40 días elaboró sus planes y seleccionó las técnicas que utilizaría para proclamar el nuevo reino de Dios en el corazón de los hombres. Su propósito no fue ayunar ni tampoco para aflicción de su alma. Él había venido para destruir por siempre esas ideas sobre cómo acercarse a Dios. Jesús ya estaba plenamente consciente de su relación con el universo por él creado, así como también del universo de universos supervisado por su Padre en el paraíso. Recordó perfectamente su encargo de autootorgamiento y las instrucciones que le diera su hermano mayor Emanuel. Simplemente él deseaba estar a solas y sin interrupciones para elaborar su plan y el procedimiento de ponerlo en práctica para cumplir con su ministerio público. No solo para beneficio de este mundo, sino para todos los mundos de este universo local. Estando entre las colinas se encontró con el jefe ejecutivo Gabriel, la brillante estrella matutina de Nevadón. Así Gabriel restableció la comunicación personal con el Hijo Creador. Gabriel, siguiendo instrucciones de Manuel y de los ancianos de los días, le comunicó que su obra de autootorgamiento ya estaba terminada. Luego llegó el padre de la constelación de Edentia y le comunicó que los antecedentes ya estaban completos, que la soberanía de Micael 611.121 sobre el universo local de Nevadón se entroniza por completo a la diestra del Padre Universal. Y le dijo: aquí te traigo la exoneración del autootorgamiento. Podrás dar por terminada la encarnación, ascender a la diestra del Padre y recibir tu soberanía. De ahora en adelante lo que hagas dependerá de tu propia elección. El Altísimo Padre de Edentia se marchó y Jesús quedó un tiempo más con Gabriel. Le envió saludos a Emanuel, que siempre lo recordaría y que siempre recordaría en la obra que estaba todavía por emprender en la tierra todos sus consejos antes del comienzo del autootorgamiento. Santiago y Juan, los hijos Zebedeos, estuvieron mucho tiempo buscando a Jesús, pero no lo encontraron. Sección número 4. Los planes para el ministerio público. Jesús planificaba cómo iba a llevar a cabo el ministerio. No quería hacerlo como Juan y quería estar un tiempo en retiro hasta que el ministerio de Juan terminara. Sabía que la forma temeraria e imprudente de predicar de Juan traía problemas con los gobernantes civiles. Jesús reflexionó en las instrucciones de Manuel de no dejar escritos permanentes en el planeta. Jesús de allí en adelante escribía sobre arena. Jesús fue a la carpintería y destruyó con gran pena con José todos los escritos que Jesús tenía allí colgados en las paredes. Durante estos 40 días Jesús no ayunó. Tampoco fue tentado en ese tiempo por ningún espíritu. Estaba ensimismado en sus proyectos. Estos 40 días fueron la ocasión del diálogo final entre la mente divina y la mente humana, o mejor dicho, el funcionamiento real de estas dos mentes en una sola. De ahora en adelante, la mente del hombre se ha convertido en la mente de Dios. Y como la individualidad de la mente humana está siempre presente, Él siempre dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta temporada de 40 días de retiro fue una meditación memorable en la preparación del ministerio público de Jesús. Allí discurrió en toda la gama de vida humana, desde Andón y Fonta hasta Melquisedec de Salem. Gabriel le había recordado a Jesús que tenía dos caminos para manifestarse en el caso de que decidiera permanecer en la tierra un tiempo más. Uno por su propia senda, dos por la senda del Padre, y que esto nada afectaría su autootorgamiento, pero él decidió la senda del Padre. Estos 40 días no fueron
días de grandes tentaciones, ni de ayuno ni hambre. La confusión vino porque era costumbre que los grandes profetas y maestros comenzaran su carrera haciendo ayuno y oración. Estos fueron días de las grandes decisiones del maestro. Estuvo en comunión con su padre, el ajustador del pensamiento. Ya no tenía un guardián serafín personal. Tomó uno por uno las grandes decisiones que controlaría su política y su conducta en el resto de su carrera terrenal. La causa de los retiros frecuentes de Jesús era llegar a conocer la voluntad del Padre. La conducta a seguir dividía su corazón en dos formas. 1. El intenso deseo de ganar a su pueblo y al mundo entero. 2. Vivir y obrar de la manera que sabía que su Padre aprobaría, revelando al Padre y mostrando su carácter amante y divino. Jesús vivió estos 40 días en una antigua caverna rocosa en la ladera de la colina. Sección número 5. La primera gran decisión. Allí en el retiro se le presentó a Jesús una visión de las huestes celestiales enviadas por su comandante para guardar la voluntad de su amado soberano. Pero Jesús decidió que no haría uso de ellas, al menos que fuera la voluntad de su Padre. Aún así permanecieron cerca de él todo el tiempo que permaneció en la tierra. Jesús puso esas huestes bajo el mando de su ajustador del pensamiento, y ellas funcionaron obediente y respetuosamente bajo el mando del monitor misterioso personalizado. Al hacer esto, el ajustador le aseguró a Jesús que, siendo él parte y esencia del Padre, no serían permitidas servirle a menos que dicha intervención fuera la voluntad del Padre. Y así dejó Jesús este servicio en las manos del Padre. Al aceptar el mando de las huestes celestiales que servían a Cristo Micael, el ajustador tuvo que hacerle otra observación a Jesús, que si bien sería posible para él limitar el espacio de las actividades de esas criaturas mediante la autoridad delegada a su Creador, tales limitaciones no aplicaban en relación con su función en el tiempo, debido a que los ajustadores, una vez que son personalizados, son seres sin tiempo. Por tanto, impediré, tal y como lo has ordenado, la intervención de la hueste en todo aspecto de tu carrera, excepto en aquellos casos que el Padre del Paraíso me exima a la prohibición con el fin de que se cumpla su voluntad divina, a la que tú has elegido someterte. Si tu voluntad divina humana se desvía del orden terrestre natural relacionado con el tiempo, yo soy impotente y las criaturas también. Tu deseo en todos los asuntos constituirá la condensación del tiempo, y la cosa proyectada será existente, a menos que el Padre decida lo contrario. Así entendió Jesús cómo se manifestaría su decisión de seguir viviendo como el hombre entre los hombres. De esta manera, la eliminación del tiempo en relación con el deseo expreso de este soberano potencial del universo solo podía evitarse por la acción directa y explícita de la voluntad de este Dios hombre. Un lapso suyo de la conciencia del tiempo en conexión con la consideración de un deseo definido era equivalente a efectuar la cosa concebida en la mente de este Hijo Creador, sin la intervención del tiempo. Así que gracias al ajustador personalizado, Micael pudo limitar sus actividades en lo que refiere al espacio, pero no era posible para el Hijo del Hombre limitar su nueva situación en la tierra como soberano en cuanto al tiempo. Sección número 6. La segunda decisión. Ante las prerrogativas en cuanto al control del tiempo y el espacio, fue tentado al tener hambre. Podía mandar a las piedras que se convirtieran en pan. Así eligió seguir la senda de la vida terrenal normal y no ir en contra de la línea de conducta por él establecida. Pero sabía que en cuanto a tiempo pudiera ser diferente. Eligió por ende un programa de vida que equivaldría a una decisión en contra de milagros y prodigios, y se pronunció a favor de la voluntad del Padre. Jesús estaba viviendo una vida destinada a ser de inspiración para todas las criaturas de este vasto universo. Eligió también una línea de conducta según la cual se negaba a defenderse. Eligió que no procuraría la autopreservación, y mencionó una escritura por su mente humana para concluir: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así concluyó su autocontrol sobre todos los impulsos de naturaleza humana. Los judíos esperaban a un Mesías que hiciera mayores maravillas que Moisés. Jesús conocía la clase de Mesías que esperaban y consideraba tales eventos milagrosos como un retroceso a los tiempos antiguos de magia ignorante
y prácticas depravadas de hechiceros salvajes. Jesús se condolía de su pueblo. Los judíos creían que el Mesías inauguraría una era milagrosa de abundancia. No era él un Mesías que venía a multiplicar el pan y el vino, ni a ministrar necesidades temporales. Él venía a revelar su Padre Celestial a los hijos terrenales y conducir a estos hijos al esfuerzo sincero de vivir haciendo la voluntad del Padre. Jesús pensaba que era tonto y pecaminoso prostituir los talentos divinos y la capacidad que Dios nos da en engrandecimientos personales y para beneficio y gloria puramente egoístas, y que ese había sido el pecado de Lucifer y Caligastia, que todas esas dotes naturales de talento y habilidad del hombre deben aplicarse en el desarrollo y ennoblecimiento de los más elevados poderes de la mente y el espíritu. Sección número 7. La tercera decisión. Decidió ejercer una vigilancia normal sobre su seguridad humana y tomar precauciones razonables con el fin de prevenir un fin prematuro de su carrera en la carne. Y decidió abstenerse de toda intervención sobrehumana cuando llegara la crisis de su vida en la carne. Sabía Jesús el tipo de Mesías que esperaban y se preguntaba, ¿se justifica una presunción de esa índole? Pero por más gratificante que fuera para los judíos, lo veía como un dudoso juego con las leyes establecidas en el universo de universos. El maestro se negó a desafiar las leyes establecidas por él mismo. Y al saber esto, debéis saber que nunca caminó sobre las aguas ni hizo nada que desafiara el orden material de su mundo. Pero al no poder encontrar librarse del orden del tiempo en relación con su deseo, cosas pudieron suceder como los conocidos milagros. Sección número 8. La cuarta decisión. El gran problema siguiente en esta lucha de Dios-hombre era si debía usar alguno de sus poderes para atraer la atención y ganar la adhesión de sus semejantes. Dios dijo y decidió que no. No quiso dar prueba de quién era cuando lo desafiaba. Decidió enfocarse en el establecimiento del reino del cielo y pensaba que era evidente que no sería recibido por los judíos si no hacía prodigios. Y pensó, ¿será correcto dejar que la mente divina hiciera una concesión a la naturaleza incrédula de la mente humana? Y decidió que no. Recordaba su viaje por el Mediterráneo y vio a los hombres de una gran civilización que obtenían sus propósitos tanto en la política como en el comercio por medio de compromisos y diplomacia. Jesús tenía plena conciencia de los atajos que se abrían para una personalidad con sus poderes, pero conocía muchas maneras de cómo atraer inmediatamente la atención. Pensaba también que de usar sus poderes, luego los desilusionaría, puesto que nunca ocuparía el trono de David. Jesús conocía la futilidad del medio de Caligastia, de adelantarse al modo natural, lento y seguro, como se llega a cumplir un propósito divino. Así Jesús decidió establecer el reino de los cielos en el corazón de la humanidad, por métodos naturales, comunes, difíciles y esforzados, porque bien sabía que solo a través de muchas tribulaciones es que muchos hijos de todas las edades entrarían en el reino de los cielos. Y debemos entender que Cristo Micael estaba encarnado en la mente de un hombre del siglo I y no del siglo XX ni XXI. Jesús se negó a prostituir sus atributos divinos, aunque esto implicara que los judíos lo negaran. Sección número 9. La quinta decisión. Ahora pensaba que Juan había iniciado el trabajo. Ahora, ¿cómo lo continuaba? ¿Cómo organizar a los seguidores? Jesús sabía que la esperanza del Mesías de la forma que lo esperaba no se materializaría jamás. Sabía que el reino de los cielos tenía que ver con el derrocamiento del mal en el corazón de los hombres. A medida que pasaban los días, Jesús percibía con claridad qué clase de revelador de la verdad sería Él. En su mente no había ningún deseo de poder sobre el mundo de quien ahora era soberano. Un solo propósito tenía, la revelación de Dios al hombre y establecer el reino y la soberanía del Padre en el corazón de la humanidad. Jesús era un príncipe de paz, no quería guerras, ni batallas, ni matanzas. Y finalmente se despojó de todas esas dificultades y contradicciones mesiánicas. Así que decidió regresar a Galilea, comenzar calladamente la proclamación del reino confiando en su Padre, el ajustador del pensamiento, para todos los detalles de procedimiento del día a día. Su actitud no será autoritaria ni dedicada a la gratificación física de la gente.
Al principio del ministerio trató de rechazar el nombramiento como Mesías. Tuvo que enfrentar, sin embargo, 3 situaciones recurrentes. 1, clamor de los hambrientos. 2, demanda de milagros. Y 3, que le permitieran coronarlo rey. Pero Jesús permaneció firme a sus decisiones. Sección número 10, la sexta decisión. Este último día de memorable retiro, antes de descender, tomó una decisión final y le comunicó esta decisión al ajustador personalizado y dijo: en todos los demás asuntos, así como estas decisiones ya registradas, prometo que me someteré a la voluntad de mi Padre. Y así descendió entonces a su misión. Y termina este documento, los espero en el próximo.